Bueno, Bien, ¿les parece si arrancamos? Entonces, con la clase 7, voy a necesitar que tengan toda la pila del mundo y que si en algún momento no entienden algo me lo digan, como siempre. ¿Sí? Bueno, la clase 7 de métodos numéricos, que arranca legalmente ahora, digámosle, ¿sí? Vamos a estar viendo métodos para resolución de ecuaciones, perdón, sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Pero vamos a estar viendo los que se llaman métodos indirectos, la clase pasada los llamé indirectos, o como generalmente se llaman, iterativos, ¿sí? Básicamente son métodos donde uno se va a aproximar a la solución iterando. Esto quiere decir que uno no va a hacer cuentas y va a llegar a la solución como hicimos en la práctica recién, ¿sí? En la práctica con Javi recién nosotros hicimos un conjunto de cuentas para después llegar a la solución. Acá lo que vamos a estar haciendo es intentar, de cierta forma, entre comillas, disculpen, adivinar esa solución, ¿sí? Esto quiere decir, vamos a estar dando una condición inicial y nos vamos a estar acercando a la solución paso a paso, ¿sí? Bueno, con respecto a eso, el método que vamos a estar viendo acá, y existen otros, la verdad es que me parece que no valía la pena entrar en detalle de todos. Les cuento uno y sepan que hay pequeñas variaciones del método que hacen a los otros métodos alrededor, ¿sí? Que es el método de Gauss-Seidel. Bueno, volviendo a lo que teníamos en la clase pasada, el problema que tenemos esta vez es exactamente el mismo. Tenemos un sistema de la forma A por X igual B, donde A es una matriz generalmente de n por n y B es un vector de n por 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, como decíamos también en la clase pasada, esto es importante porque muchos de los problemas de la ingeniería se pueden llevar a sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Y vamos directamente a atacar con los métodos indirectos. Disculpen si estoy yendo un poco más acelerado que siempre, pero se nos hizo tarde, ¿sí? La idea es, lo que les dije recién, vamos a estar llegando a la solución iterando. Esto quiere decir, progresivamente vamos a estar teniendo nuevos candidatos a soluciones, como hacíamos cuando calculábamos, por ejemplo, la raíz de una función, ¿sí? Teniendo siempre un nuevo candidato, pero con la única diferencia que nuestro candidato ahora va a ser un vector, ¿no? Un comentario en particular es que generalmente estos métodos sirven y se usan mucho cuando los sistemas son muy grandes. Porque si los sistemas son muy grandes, yo no sé si lo comenté en la clase pasada o no, pero los métodos directos llevan una cantidad de cuentas muy grande para llevar la matriz a una matriz triangular superior, ¿sí? El orden de ese proceso era cúbico, si mal no lo recuerdo. Eso quiere decir que para una matriz de 1000 por 1000 tenés que hacer como 1000 al cubo cuentas, ¿sí? Entonces estos métodos por ahí permiten reducir un poco eso y nos van a permitir llegar a una solución de forma más sencilla. Ahora, esta solución que nosotros vamos a tener es aproximada, no es una solución exacta. ¿Por qué? Porque estamos iterando. Eventualmente vamos a decir, bueno, hasta acá llegamos, o vamos a quedar en el punto donde ya las cosas no se mueven y vamos a decir, llegamos a la solución, ¿sí? Bueno, la idea principal de Gauss-Seidel es la siguiente. Yo tengo mi sistema de ecuaciones de la forma A por X igual B. Ahora lo escribí con las matrices, ¿sí? Como la matriz A, que es esa matriz que tiene los coeficientes A11, A12 hasta A1n. Y después había abajo hasta ANN, ¿sí? Mi vector X1 y que va a ser mi vector de incógnita, ¿sí? Esos son los valores que yo quiero hallar. Y mi vector B2, que es lo que tengo del otro lado de la ecuación, que es un vector con números. En principio, o sea, yo lo que de acá conozco es mi matriz A y mi vector B, ¿sí? Lo que voy a hacer para aplicar el método de Gauss-Seidel o para desarrollar lo que es el método de Gauss-Seidel es, voy a despejar las incógnitas X, ¿sí? Pero voy a despejar, si ustedes miran esto que está acá, digamos, la primera línea de la ecuación es hacer A11 por X1 más A12 por X2 más A13 por X3 más así hasta A1n por Xn y todo eso igualarlo a B1, ¿no? ¿Se entiende? Es una suma de muchos términos igualada a B1. Bien, lo que voy a hacer es, todos los términos que no tengan el X1 en la primera fila, los voy a pasar a la derecha restando. Entonces me va a quedar B1 menos A12 por X2 más A13 por X3 más así hasta A1n por Xn, ¿no? Es esta sumatoria que está acá. Siempre que el I sea distinto de 1. Para la segunda fila voy a hacer, a ver, cuando haga eso a la izquierda me va a quedar A11 por X1. Entonces este A1 también lo voy a pasar dividiendo.
Y me va a quedar esta expresión que escribí acá arriba. Para el x2 voy a hacer lo mismo pero con la segunda ecuación. Entonces me va a quedar que A22 por x2 es igual a B2 menos una suma de términos. ¿Qué términos? A21 por x1 más A23 por x3 más A24 por x4, así hasta A2n por xn. ¿Sí? O sea, hice esta cuenta, escribí cada una de estas ecuaciones y en cada ecuación despejé una sola x. ¿Sí? Fíjense que en el despeje del otro lado me van a quedar x, ¿no? ¿Esto más o menos me siguen? Sí, sí. ¿Quieren que Seguimos. paremos un minuto? ¿Quieren probar a hacer ustedes una, por ejemplo, con una matriz de 3×3 a mano para intentar despejar y ver lo que les da? No sonaron muy convencidos. Se entiende el despeje que está. Bueno, ¿se entiende el despeje? Si se entiende el despeje, tenemos la mitad del método de Gauss-Seidel adentro. Ya. Digamos, porque ya está. Una vez que hicimos el despeje, tenemos, o sea, que mirar esto un poquito de otra forma y ya lo tenemos. Bueno, si se entiende el despeje, seguimos entonces. Lo que estoy diciendo es, esto que está acá a la derecha, ¿sí? Todas estas fórmulas que están acá, ¿sí? Si se fijan ustedes, acá tengo x1 igualado a una función, ¿sí? Porque esto que está acá es una función de varias variables. ¿De qué variables? Y bueno, de x2, x3, x4, x5, así hasta xn, ¿no? Los a y los b son coeficientes que yo conozco, pero los x no. Entonces, este x1 va a ser una función del resto de las variables. ¿Sí? x2 también va a ser otra función distinta del resto de las variables. x3 lo mismo y hasta xn que va a ser otra función distinta del resto de las variables. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, en general yo lo podría escribir de esta forma. x1 igual a una función de todas las variables, ¿sí? ¿Por qué pongo x1 acá de nuevo? Porque puedo, si total va a ser 0 por x1, lo que me va a aparecer en esta sumatoria, ¿no? Digamos, porque acá el x1 en realidad no aparece, pero yo podría escribir una función donde, digamos, ese x1 aparece multiplicado por un 0 y es lo mismo. Lo mismo para x2, lo mismo para xn. En general, para dejarlo escrito todo con todas las variables. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ahora, Nico, punto fijo. ¿Qué necesitábamos tener para hacer una iteración de punto fijo? Necesitábamos tener x igual a una función de x. ¿No? Hace un rato justo veníamos hablando de lo que era punto fijo porque había quedado una pregunta pendiente. fx, te sumaba una x, pero no entendí la pregunta. Claro, pero te quedaba como x igual a una g de x. Claro. O sea, una expresión como la que tengo acá, x1 igual a una f, ¿sí? Bueno, en este caso es de un vector de variables de incógnitas. ¿Sí? Pero de cierta manera esto tiene la forma de una iteración de punto fijo, si querés, ¿no? Porque tenés x1 acá y x1 acá. Claro. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que podemos hacer es proponer, ¿sí?, que este conjunto de ecuaciones van a ser el conjunto sobre el cual yo voy a iterar para encontrar mis candidatos a solución. ¿Cómo? Bueno, propongo un vector inicial, un vector de condiciones iniciales, x, fíjense que es una x mayúscula, donde voy a tener una condición inicial para x1, una para x2, así hasta xn. El 0 que le pongo arriba es para indicar que estoy en el paso 0, ¿sí?, que es mi condición inicial. ¿Sí? Y ahora, si yo meto este vector x en esta función f1, me va a dar un nuevo x1. ¿Sí? Este x1 en el paso 1 va a ser la f1 de mi vector de condiciones iniciales x. ¿Sí? Lo mismo podría ser para x2, x3, así hasta xn. Bueno, voy a proponer un pequeño cambio. Como yo ya tengo una nueva condición inicial para x1, ¿sí?, x2 en el paso 1, ¿sí?, el supraíndice indica el paso en el que estoy trabajando, va a ser la f2, ¿sí?, de mis x, con la única diferencia de que en vez de poner el x1 en el paso 0, voy a reemplazar por el x1 en el paso 1. ¿Se entiende? Yo ya calculé un nuevo candidato para x1 y ahora para calcular x2
lo meto en este vector para calcular la siguiente incógnita x2. Y ahora, como ya tengo x1 en el paso 1 y x2 en el paso 1, para calcular el x3 en el paso 1, voy a reemplazar x1 en el paso 1, x2 en el paso 1 y los x siguientes todos en el paso 0, ¿sí? Porque todavía no los tengo. Cuando ya tenga el x3, voy a poder calcular el x4 con el nuevo x1, el nuevo x2 y el nuevo x3, ¿sí? Y todos los x anteriores que le siguen. ¿Se entiende? ¿Más o menos la idea? Sí. Bueno, entonces, yo voy a hacer el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Sí? Después voy a hacer paso 5, así hasta un paso n, si quieren, para llegar a encontrar el xn en el paso 1. Cuando tenga el xn en el paso 1, voy a haber completado mi vector x para el paso 1. O sea, tengo mi nuevo candidato entero de todas las incógnitas x1 hasta xn. ¿Sí? Imagínense que podrían ser x y z, estas incógnitas. Le puse n para que sea general. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga tenga mi nuevo vector o mi nuevo candidato a solución, que es un vector, ¿sí? Voy a volver a repetir los pasos del 2 al 4. En realidad va a ser del 2 al n, ¿no? Consulta. Bien. Te escucho. Bueno, arrancamos por el primer paso de x sub 1 y el primer paso termina con el primer paso de x sub n, o tengo que volver a hacer el de x sub 1 con todos los otros x. A ver. El O ese primer... sería paso Claro. 2, no entendí. Bien. Lo primero que haces es propones tu condición inicial. Una vez que propones tu condición inicial, evalúas la función f1 en tu condición inicial. Eso te va a dar un nuevo x1, que va a ser tu x1 para el paso del paso 1. A ver, esta numeración de pasos, todo esto está pasando en la primera iteración, si querés. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después los pasos que vas a repetir del 2 hasta el n se van a repetir una vez por cada iteración. O sea, vas a evaluar la F1, después vas a evaluar la F2, después vas a evaluar, fíjense que acá me confundí, tendría que ser F3, ¿no? Vas a evaluar la F1, la F2, la F3, así hasta la Fn. Cuando termines de evaluar todas, acuérdate que siempre estás metiendo información nueva en cada una de las Fs, ¿sí? Sí. Respecto a la anterior. Cuando termines de evaluar todas, vas a tener un nuevo vector x supra 1, que va a ser x sub 1 en el paso 1, x sub 2 en el paso 1, así hasta x sub n en el paso 1. Y ahí volvés a repetir los pasos 2, 3, 4, así hasta n. Ah, está. ¿Sí? Igual ahora en 5 minutos vamos a estar viendo un ejemplo y creo que va a quedar más claro que esto. Este es el algoritmo general. Quería que lo tengan así como ya para que les quede. Bien. Comentarios. En general uno puede describir el error del paso, como ya habíamos visto en los métodos iterativos, ¿sí? Como para calcular el error para cada incógnita o para cada variable xy, ¿sí? El error para la variable i en el paso j, ¿sí? Fíjense que acá uso i, j para diferenciar lo que es el número de variables, ¿sí? Esta podría ser la x1, la x2 o la x3. Para algún paso j, que podría ser el paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 50, ¿sí? Lo voy a calcular como la xi en mi paso actual menos la xi en el paso anterior dividido la xi en el paso actual. ¿Sí? Esto, digamos, si yo quisiera hacerlo después de calcular este x11, sería x11 menos x10 dividido x11. ¿Sí? Ese sería mi error para la primera incógnita en el primer paso. Es difícil de decir, créanme que es más fácil de calcular. ¿Sí? Vamos con el ejemplo. Disculpen, pero me tengo que tomar un mate. Para el ejemplo, yo no soy ningún pavo, elegí un ejemplo relativamente sencillo. ¿Sí? Elegí esta matriz que es la 831, 153, 315, ¿sí? Por el vector x, esta x mayúscula que está acá es el vector x1, x2, x3, ¿sí? Igualado del vector b, 12, 9, 9. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que despejar las x. Pero ¿cómo? A ver,
La primera fila va a ser 8 por x1 más 3 por x2 más 1 por x3. Si despejo me va a quedar 12 menos 3 por x2 menos 1 por x3. Eso es lo que está escrito acá arriba. Y todo dividido por el coeficiente principal, que es este 8. ¿No? Me queda 12 menos 3x2 menos x3, todo sobre 8. Para x2 voy a tomar la segunda fila de mi sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Y qué me va a aparecer? Bueno, a 9 le voy a tener que restar 1 por x1. Recuerden que acá el que vamos a despejar es en la segunda fila vamos a despejar el x2, ¿sí? 9 menos x1 menos 3 por x3, eso es lo que va escrito arriba, y todo esto dividido por el coeficiente principal de la fila, que es en este caso el 5, ¿no? Es el elemento de la diagonal, ¿sí? Porque me quedaría 5x2 igualado a 9 menos x1 menos 3x3. Paso el 5 dividiendo y me queda esto que está. Y lo mismo para la última fila, ¿no? ¿Hasta ahí con los despejes estamos todos de acuerdo? Si quieren tomarse 2 minutos para escribirlo en un papel y hacer el despeje a mano, no les debería llevar más de 2 minutos para llegar a estas ecuaciones. Necesito que alguien diga que sí. Sí, estamos. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Buenísimo. Entonces, esto que yo tengo acá a la derecha, ¿sí? x1 igual esta expresión, x2 igual esta expresión, x3 igual esta expresión, son las que yo llamé f1, f2, f3, si quieren, ¿no? Que van a depender de x1, x2 y x3. En particular, f1 no depende de x1, f2 no depende de x2 y f3 no depende de x3. Pero le puedo suponer que dependen igual, ¿sí? Y aparece con un factor 0 esa variable que no me interesa. ¿Sí? Entonces, ahora tomo una condición inicial, ¿sí? Yo elegí mi condición inicial en el 000. ¿Por qué elegí mi condición inicial en el 000? Porque se me dio la gana. Podría haberla elegido donde quiera, elegí una que me resulte sencilla. En general, lo ideal es elegir una condición inicial que no esté lejos de la solución del problema. Ahora, cuando nosotros no tenemos ni idea cuál es la solución del problema, ¿cómo sabemos si estamos cerca o lejos? No podemos, ¿sí? En principio yo elegí esta condición inicial porque sé que la solución al problema es el vector 1, 1, 1. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces elegí una condición que estaba ahí cerquita. Bueno, yo ya tengo mi condición inicial. Con mi condición inicial voy a ir y voy a reemplazar en la F1, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 12 menos 3 por x2, pero x2 vale 0, menos 1 por x3, pero x3 vale 0. Entonces me va a quedar 12 menos 0 menos 0 es 12 dividido 8. Mi nuevo x1 en el paso 1 va a ser 12 dividido 8 igual 1,5. ¿Sí? Ahora voy a calcular el x2. Para calcular el x2 no voy a utilizar esta condición inicial, sino que voy a utilizar la condición actual, que va a ser mi condición inicial para las variables de x2 en adelante, pero para la variable x1 voy a utilizar la nueva condición x11. ¿Sí? Entonces, x2 en el paso 1 va a ser, vengo a esta función, 9 menos 1 por x1, pero ¿qué x1? El nuevo x1, que vale 1,5. O sea, 9 menos 1 por 1,5 menos 3 por 0. ¿Sí? Todo esto dividido 5. Cuando hago esto me queda 9 menos 1,5 son 7,5, dividido 5 es 1,5. Entonces yo ya tengo un nuevo valor para x2 en el paso 1. Y ahora para calcular mi x3 en el paso 1, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a utilizar estos dos valores que calculé recién, ¿sí? Va a ser 9 menos 3. Estoy usando esta ecuación que está acá abajo de todo, ¿no? 9 menos 3 por 1,5 menos 1 por 1,5. Porque x1 vale 1,5 y x2 vale 1,5. ¿Sí? Cuando haga esto me queda 9 menos 3 son 6, dividido 5, 0,6. Hay algo que no me gusta ahí, pero debería ser 1,2. ¿Me puedo haber equivocado acá cuando hice las cuentas? Puede pasar. Después las reviso. No, está bien, porque es... Perdón. Son 4 por 1,5. 4 por 1,5 son 4 3 6. quintos. Sí. Son 3 quintos. 3 quintos es 0,6. Ahí estamos bien. Está bien. Me confundí recién cuando hice esta resta. Me olvidé de que acá había un 3. ¿Sí? Entonces me queda 0,6. ¿Sí? Entonces, mi nuevo candidato a solución es x, si quieren, en el tiempo 1, el 1,5, 1,5, 0,6.
¿Se entiende cómo llegué a este nuevo candidato a solución? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer con este nuevo candidato a solución? Otra vez vuelvo a iterar. Bien, Calculo el exacto. paso uno. Previo a Paso volver a iterar, voy a calcular el error. Como mi condición inicial arrancaba en 0, ¿sí? Los errores estos me van a dar todos 1, porque va a ser mi nueva condición dividida mi nueva condición, o sea, restándole 0. O sea, me va a dar 1 el error relativo. No me importa, lo calculé para saber cómo se calcula nomás. Más adelante va a empezar a tener sentido. En el primer paso, si la condición inicial es nula, me va a dar siempre 1. ¿Sí? Bueno, ahora mi estado actual era este, 1,5, 1,5, 0,6. Entonces voy a calcular mi x1 en el tiempo 2. Para calcular mi x1 en el tiempo 2, agarro estas condiciones, ¿sí? Las meto en la ecuación de f1, que es esto que está acá, ¿sí? Y me da este nuevo x1 que es 0,86. ¿Sí? Ahora, con este nuevo x1 y las condiciones viejas que tenía acá, calculo mi nuevo x2. Y me da 1,26. ¿Sí? Y ahora, con x1 en el tiempo 2 y x2 en el tiempo 2, calculo el x3 en el tiempo 2. Y me da 1,02. ¿Sí? Acá lo importante no es ver al detalle que la cuenta esta, la resta me da esto. Créanme que yo las hice y los números los hice con la computadora. Así que si me equivoqué a la hora de tipear. Con lo cual las cuentas no están, creo que no están mal. Pueden estar mal pasadas a la presentación. ¿Sí? A lo que voy es, ahora mi nuevo candidato a solución es esto que está acá. X igual 0,86, 1,26, 1,02. ¿Sí? Si yo calculo los errores, fíjense que ahora me empiezan a tener sentido, porque me queda 0,86 menos 1,5 sobre 0,86 me da 0,73. La segunda sería 1,26 menos 1,5 dividido 1,5 me da 0,18. ¿Sí? Y la tercera sería, me había olvidado cuánto era la con 0,6. Va a ser 1,2 menos 0,6 dividido 1,02. Y me va a dar 0,41. ¿Sí? Ahora, con mi nuevo candidato, que si quieren es x en el tiempo 2 o paso 2, calculo x en el tiempo 3 o paso 3. ¿Sí? Y fíjense que llego a estos valores. 0,89, 1, 1,06. ¿Sí? Bueno, podría volver a calcular los errores, que me van a dar estas cosas que están acá. No me voy a detener a hacer las cuentas estas porque realmente no sé si vale la pena hacer las cuentas, sino que entiendan la idea de lo que estoy haciendo en el algoritmo. Ahora tengo este nuevo estado, ¿sí? Que es x3, 0,89, 1,00 y 1,06. ¿Sí? Y voy a calcular mis nuevos candidatos, pero en el tiempo 4. ¿Sí? Vuelvo a utilizar la misma función. Fíjense que estas funciones son siempre las mismas, no cambian. ¿Sí? Vuelvo a utilizar las mismas funciones, pero reemplazando por los valores de este vector. ¿Sí? Reemplazo por x2 1,0 y x3 por 1,02. Acá no, x2 1,00 y x3 por 1,06. Llego a que x1 en el tiempo 4 vale 0,99. ¿Sí? Ahora, para calcular x2, donde tengo x1, voy a usar este x1. ¿Sí? Y como x3 voy a utilizar el anterior que tengo. ¿Sí? Y me da que x2 en el tiempo 4 vale 0,96. Y para x3 en el tiempo 4 voy a utilizar x1 en el tiempo 4 y x2 en el tiempo 4. ¿Sí? Me va a dar 1,01. ¿Sí? Bueno, con lo cual mi nuevo candidato va a ser, ojo acá, que acá es 0,96, no 1,96. ¿no? Tendría que copiar este valor que está acá. Bien, acá sí me confundí tipeando, claramente. ¿Se entiende la idea del proceso que estamos haciendo? Sí. Sí. A ver, si volvemos para atrás, a mí me gusta mirarlo desde este sistema que queda acá. Este sistema que queda acá, si quieren, es un sistema de puntos fijos, ¿no? O es un conjunto de puntos fijos. O un punto fijo en n variables. ¿No? Porque tengo para cada una de las variables una función de todas las demás variables. Entonces, para calcular mi nuevo x1 voy a usar una función con las variables, ¿sí? Con mis candidatos anteriores.
Para calcular el x2 lo mismo, para calcular el x3 lo mismo, para calcular el xn lo mismo. Lo que va a cambiar es cuál función estoy utilizando. ¿Sí? Pero siempre voy a estar usando mis candidatos, los candidatos más próximos que tengo. ¿Sí? Y nos habíamos quedado ahí. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. O sea, yo creo que si bien lo expliqué rápido, así como muy comprimido, el método es relativamente sencillo si ustedes entendieron cuando hablábamos de punto fijo hace 3 clases atrás. ¿Sí? Porque la idea es la misma, solo que para varias variables. Yo particularmente entendí lo del método, pero me cuesta relacionarlo con el punto fijo. A ver, fíjate, vamos de nuevo para atrás. O sea, para mí el paso fundamental está acá. Ahí, perdón, Uli, agrego algo que creo que este es el momento de agregarlo. Lo podemos pensar, o sea, ¿cuál sería, si lo pienso para un sistema de dimensión 3? O sea, ¿qué representa en el espacio un sistema de ecuaciones de dimensión 3? Coordenadas X y Z. Claro, sí, pero el sistema que... Perdón, vamos a mirarlo así. Si yo lo miro como un sistema de... Vamos al ejemplo. El ejemplo es justo de tamaño 3, ¿sí? Si yo miro este sistema, tomo la primera ecuación, me queda 8x1 más 3x2... Perdón, 8 por x más 3 por y más z igual 12. Si yo te hablo de 8x más 3y más z igual 12, ¿qué es eso? En análisis 2, por ejemplo, o en álgebra y geometría analítica. 8x más 3y más z igual 12. Creo que la ecuación de un plano, pero no estoy seguro. Exactamente, es la ecuación de un plano, ¿sí? Ahora, x más 5y más 3z igual 9, ¿qué es? Otro plano. Bien, y 3x más y más 5z igual 9, ¿qué es? Seguro es otro plano. Bien, entonces, tu sistema de ecuaciones son a ver, si tu sistema de ecuaciones es de 3×3, son 3 planos en el espacio, ¿sí? Y vos lo que querés es saber cuál es el x y z, que es la intersección entre esos 3 planos. ¿Eso es lo que querías decir, Javi? Sí, es que, sí, es eso. Gráficamente tenés 3 planos que se intersectan y ahí ya podés pensar en la analogía del punto fijo. O sea, esa es la analogía a nivel gráfico que tenés que hacer. Antes tenías una recta, tenías todo en una dimensión, que era X, y bueno, en realidad 2 dimensiones, pero ahora lo que estás llevándolo es a un plano, pero el proceso es similar, digamos. Vos estás en un punto, vas hacia un plano, después vas hacia el otro. Claro. Lo que estás haciendo acá exactamente es vos le estás dando para la primer... haces este despeje que te queda acá, ¿sí? Y vas a decir, bueno, yo tomo una condición inicial para x2 y x3 y me fijo qué valor de x1 tengo. Eso lo que estoy haciendo es decir, si mi y vale tanto y mi z vale tanto, ¿cuánto vale mi x en ese plano? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, yo le di una condición inicial a y y a z y estoy buscando mi nuevo x en el plano. ¿Sí? Con mi nuevo x en el plano y el viejo z, calculo mi nuevo y en el segundo plano. ¿Sí? Entonces es parecido a lo de las dos rectas, que yo voy, me paro en un x, subo hasta una de las curvas y me muevo a la otra. Estoy haciendo exactamente lo mismo acá, solo que en el espacio. Javi, ¿vos no tenías un dibujo de estas cosas? Con los planos no. No sé si, no, me parece que dibujo no. A ver, la interpretación está buenísima. Después si puedo... lo que pasa es que hacer un dibujo de esto va a ser un dolor de cabeza. Bueno, lo puedo intentar. Para que capaz que sí, ¿eh? Ahora me hiciste dudar. Sí. Generalmente Javi es el que ve las interpretaciones más gráficas de los problemas.
y es el que se encarga de esas cosas. Yo juraría que el cuatrimestre pasado en algún momento mostraste un dibujito de 3 planos y la idea. Sí, no. No lo hice con planos, lo hice con 2 rectas. Lo hice para una. Hice el ejemplo para uno de 2x2. Ah, bueno, está bien. Si lo mirás como un sistema de 2x2, ¿sí? Vas a tener, por ejemplo, quédate con la primera matriz de esto. Te va a quedar 8 por x más 3 por y igual 12. Y después te va a quedar x más 5y igual 9. Y eso son 2 rectas. Lo que estás haciendo, de cierta manera, es equivalente a hacer el punto fijo en esa intersección de rectas. Con la única diferencia que no estás usando la recta y igual x. Ojo, cuando nosotros hacemos punto fijo, vos buscas la intersección entre una g y la recta y igual x. Y acá vas a estar buscando la intersección entre 2 rectas, ¿sí? O, bueno, en el caso de un sistema de orden 3, 3 planos, ¿sí? O en el caso de un sistema de orden 4, 4 hiperplanos en R4 y así. A ver, pero lo que me parece que, o donde yo lo interpreto fácil y rápido como un punto fijo, es cuando tengo esta ecuación. Si vos te acordás, en punto fijo la ecuación era x igual a g de x. ¿Sí? Entonces vos a la g le metías tu x viejo y sacabas tu x nuevo. Acá estás haciendo lo mismo, solo que tu x viejo va a ser un vector de x, ¿sí? Y tu x nuevo va a ser uno de los coeficientes del vector, con una f. ¿Tengo que abrir la diapositiva de punto fijo? La abro, no tengo ningún problema. No. Uli, ¿me mostrás el...? Ah, no me sale. La otra diapositiva, la de la derecha. ¿Esta? No. ¿El ejemplo? Dar el ejemplo, quiero ver. Bien. Listo. Gracias. El resto, que no son Nico, ¿están vivos? Sí, estamos vivos. Sí. ¿Se entiende la idea? A ver, de cierta manera yo acá llegué a tener, si quieren, una función para calcular un nuevo candidato a solución de esa ecuación en función de mis viejos candidatos. ¿Sí? Eso es x1 igual a una f1 de mis x viejos. Lo mismo para x2, lo mismo para x3. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy haciendo acá? ¿Sí? Tomo mis viejos candidatos, los meto en la f1 y tengo un x1 nuevo. Ahora, con mis viejos candidatos, donde el x1 deja de ser mi x1 viejo para ser mi x1 nuevo, ¿sí? Esto que está acá en rojo, es este, ¿sí? Calculo mi x2 nuevo. Y ahora con mi x1 nuevo y mi x2 nuevo, calculo mi x3 nuevo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, si les hablo de esto ahora me van a odiar un poco, pero si les parece, o sea, no sé, realmente, si no se entiende podemos parar, podemos buscar de hacer algún otro ejemplo. Si quieren hacemos eso, lo miramos en una compu, tranquilos. Porque si sigo tirándoles teoría encima me van a odiar, calculo yo. Yo no sé si sirve, Uli, pero tengo acá el ejemplo de 2x2 que había preparado para la parte práctica el año pasado. ¿Querés mostrarlo eso? A ver. Lo puedo mostrar. Chicos. Sí, mejor. Sí, estaría bueno. Bueno, entonces dejo de compartir. Ahí dejé de compartir, Javi, así puedes compartir vos. Acá debería pasar a Soulsheet, sí. Ahí está. Te voy a pedir ayuda, Uli, que no tengo tan frescas las ecuaciones y eso. Dale, no pasa nada. Yo creo que sí las tengo frescas. Así que... Esto está grabando. Estamos bien. Estamos perfectos. Bueno, comparto.
¿Ven una ecuación ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, la idea es a partir de acá, o sea, esto es puramente interpretación gráfica. Partimos de esas dos ecuaciones. La idea de esto era mostrar, o sea, justamente la representación gráfica, si lo pensamos en R3, van a ser tres planos que se intersectan. ¿Sí? Lo muestro con R2, que creo que es más fácil para pensarlo. Pero básicamente, si tengo estas dos ecuaciones, lo puedo pensar como dos rectas. ¿Sí? Y cuando intento o cuando busco resolver el sistema de ecuaciones, siempre lo que tengo que pensar es que lo que estoy buscando son los valores de x1 y x2, ¿sí? En este caso, en vez de y, lo llamé x2, pero es lo mismo, x1 y x2, donde las condiciones se cumplen. O sea, gráficamente eso significa que estoy buscando el punto donde las rectas se cruzan, ¿sí? Entonces, mi problema gráfico, o sea, si yo te digo, mira, mi sistema de ecuaciones es este y mis rectas son estas, vos gráficamente podés estimar que, bueno, x1 va a andar por, no sé, entre 1 y 2, y x2 va a andar entre 1 y 2, 2. ¿Sí? Pero gráficamente lo que voy a buscar es eso, es la intersección entre las dos rectas. Entonces, bueno, justamente acá se cruzaban 2 y 2, ¿sí? Si se fijan, sí, 2 más 2 es 4, menos 2 más 2 por 2 es 2. Entonces, veamos cómo, o sea, qué es lo que propone Gauss-Seidel para llegar a ese punto. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar las variables, en este caso, lo que hago es despejar x1, ¿sí? Y despejar x2, ¿sí? Por separado. Y lo hago o sea, lo hago en las dos ecuaciones, ¿sí? Ahí Uli mostraba también, si tengo 3, despejo x1 de una ecuación, despejo x2 de otra ecuación y despejo x3 de otra ecuación, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, o sea, voy a estimar un valor inicial, ¿sí? En este caso yo lo que dije es, bueno, empezamos por 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el primer paso de Gauss-Seidel? Bueno, lo que hago es, voy a la primera ecuación y reemplazo mi valor de x2 por 0, ¿sí? Para hallar x1, ¿ok? Entonces, esa era fácil, porque reemplazo x2 por 0, x1 me da 4, y lo que está bueno acá, creo, es ver qué pasa, o sea, qué significa gráficamente reemplazar x2 y encontrar x1. Lo que estoy haciendo es llevando a mi punto inicial, lo llevo al punto 0, 4, ¿sí? O sea, x2 vale 0, perdón, x1 vale, no, está bien, x2 vale 0, x1 vale 4. ¿Sí? Encontré otro punto que me va a ir llevando de a poco a lo que estoy queriendo buscar, que es la intersección. Entonces, una vez que encontré ese punto, lo que hago es pasar a la segunda ecuación. Ahora que reconozco o que conozco el x1 o que estimé un x1, reemplazo ese x1 en la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Y qué va a significar eso? O sea, hago la cuenta y me va a dar 3, porque 4 más 2 dividido 2 me da 3. ¿Pero qué significa eso? Bueno, con el x1 que encontré, que era 4, ahora encontré un x2, que lo que significa es ir hacia la recta esa. Entonces, en este paso, si se fijan, lo que hice fue dejar, o sea, en dos pasos, llegar hacia un punto de la segunda ecuación. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, y de nuevo, gráficamente los dos pasos que hice fue dejar uno fijo y moverme hacia el valor que encontré, y después me muevo hasta encontrar la recta. Sí. Perdón, un detalle a comentar acá. Las rectas que dibujó Javi son aproximativas, ¿no? Porque hay una que en realidad no es la primera ecuación, la de x1 más x2 igual 4, no es ninguna de esas dos rectas. Es una recta que pasa por el 0, 4 y por el 4, 0. Por eso, este punto donde se había parado Javi antes era un punto de la primera recta.
Puede ser que le haya... Puede ser Sí, que le por ahí haya... le cambiamos algún número o algo y quedaron las rectas viejas. Pero, o sea, digamos, ese primer 4 que halló Javi acá cuando reemplazó por 0, 0 en la primera ecuación es un punto en la primera recta. ¿Sí? Él se movió de su condición inicial a un punto en la primera recta, respetando la coordenada 2, ¿sí? Donde Dejándola... corta el eje X, digamos. Exacto. Eso tiene que ver con que su condición inicial era el 0, 0, ¿no? Lo que estaba haciendo fue, él se paró en un punto y se movió horizontalmente hasta la recta. Una vez que Bien. está en esta recta, se mueve verticalmente a la otra recta. Eso es lo que hizo Javi. Perfecto, Oli, gracias. Había algo que no me cerraba, sí, no tenía sentido eso. Pero bueno, entonces, vayamos de nuevo. Lo que estoy haciendo es, en el primer paso, o sea, me paro en el 0, 0, en el primer paso, cuando le reemplazo, ¿qué significa reemplazar x2 por 0? O sea, lo que estoy haciendo es yendo hacia una de las rectas. O sea, yendo hacia la recta x1 más x2 es igual a 4. Y en el segundo paso, una vez que me paré ahí, voy hacia la segunda recta. Bien, la parte de la interpretación gráfica sería esa. ¿Y después qué hago? Bueno, voy a seguir iterando de esa manera. Ahora que estoy parado en el punto 4, 3, ahora reemplazo en la primera ecuación x2 por el nuevo x2 que encontré, que es 3. ¿Sí? Si hago esa cuenta me da 4 menos 3 igual a 1. Lo que estoy haciendo gráficamente es moviéndome hacia la otra recta. ¿Sí? De forma iterativa voy moviéndome entre las rectas, que por eso es muy, muy análogo a lo del punto fijo, ¿sí? Nada más que con dos funciones más, con dos rectas, y una no necesariamente es igual a x, ¿sí? Pero el proceso iterativo es muy parecido. ¿Sí? Y nada, bajo ciertas condiciones voy a converger, a encontrar el punto de intersección entre las dos rectas, que es justamente el sistema de ecuaciones. No sé si ayudó en algo esto. A ver, Javi, si le das un paso más. Si ustedes se fijan, primero se movió horizontalmente, ¿no? De la condición inicial 0, 0 se movió horizontalmente al 4, 0. Del 4, 0 se movió verticalmente al 4, 3. Y ahora se va a mover horizontalmente, que debería moverse. No, pero, ¿A qué? No me grites. no, de nuevo. Yo estaba, Lo estabas haciendo, con razón. no, Yo me quedé... claro, estaba. qué difícil va a ser esto. A ver si te puedo mover un paso más. Bueno, hasta acá he llegado, Uli, perdón. No, bueno, porque se quedó congelado en el segundo paso. Cuando Yo calculaste el estoy- 3. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Y Acá se arreglaste había las quedado. rectas mágicamente también. Sí, es que cambié la recta, claro, cambié la recta para que se entienda Yo mejor. pensé que lo había dejado ahí. Ya estaba, no, está bien. Bueno, perdón. Bueno, entonces rápidamente vamos de nuevo. O sea, lo que hacía acá era, de nuevo, ir hacia una recta, ¿sí? Cuando reemplazo x2 por 0, voy a reemplazar x2 por 0 significa ir hacia esa recta. ¿Sí? Después, cuando reemplazo x1 por 4, por el nuevo valor que encontré, voy hacia la segunda recta. Ahora sí están viendo el... Sí, ahora se vio. Ahora, ahí, en el ejemplo que vimos antes, que era de planos, ahí me movería hacia arriba, digamos, buscando el tercer plano, ¿no? Bueno, Claro. depende. ¿Cuál definas x1, cuál definas x2 y cuál x3? Pero en una te vas a mover, si querés, en la dirección de x1, en otra te vas a mover en la dirección de x2 y en otra en la dirección de x3. Sería como mirar, si vos estás parado en el origen de coordenadas, en una te vas a mover hacia adelante, en otra hacia la izquierda o derecha. O sea, en una adelante, atrás, otra izquierda, derecha y otra arriba, abajo. Claro. ¿Sí? La idea es exactamente la misma. Vas a hacer una y una. En este caso es... cortando los planos en el X, o sea, en el plano que pasa por ¿cómo se dice? Por el origen, el plano X, digamos. Ahora tendría que buscar la otra. Sí. De todas maneras, me parece que, o sea, ya
intentar pensarlo con los planos es un dolor de cabeza. Imagínatelo como si fuesen las rectitas estas. La idea es la misma, estás haciendo exactamente lo mismo en una dimensión más. Está. Bien, y si seguimos, ya que aprovecho, que ahora lo ven todos, espero que lo vean todos. Nada, el próximo paso es meter el 3, o sea, mi nuevo x2, meterlo en la primera ecuación. Si moviste algo no se movió nada. Todavía. Me da 1, Ahí está. ahí sí se movió. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, así iterativamente me voy acercando al punto de intersección, que es lo que estoy queriendo buscar, que es lo que estoy queriendo encontrar. Bien, y si se fijan también, si teniendo en cuenta que la intersección es 2, 2, nada, me fui acercando, estoy en un par de pasos más. Ya estoy bastante cerca. Claro. Bueno, la idea de Gauss-Seidel es exactamente eso que está explicando Javi acá con las dos rectas, ¿sí? Pero en general, digamos, para un sistema de n por n. ¿Sí? Eso más o menos se entiende. Sí. Ahí está, sigo insistiendo con los planos. Lo estoy Sí. tratando de graficar y creo que está quedando algo más o menos entendible. Bueno, bien. Fíjate que cuando vos tomas tu condición inicial y te movés para calcular el primer x1, en realidad, perdón, sería para calcular el x1, ¿sí? Tomás tu condición inicial y la pones para calcular tu x1, en realidad vos te estás moviendo, si querés, en la dirección de x1, que sería en x. Si vos estás mirando en esa dirección, sería como moverte hacia adelante hasta encontrar el primer plano. Después te vas a mover hacia la izquierda o la derecha hasta encontrar el segundo plano y después te vas a mover hacia arriba o hacia abajo para encontrar el tercer plano. Cuando ¿Te te pares parece en si ese... lo comparto un cachito? Dale, ¿cómo no? Sí, sí, A ver, encima estaba volviendo para atrás en las diapositivas, no había compartido nada, así que no lo iban a ver. a ver qué te parece. A ver qué me parece. Ahí está. Esos son los tres planos que planteaste en el ejemplo. Yo partí del origen, en mi primer punto. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve, sí. Entonces me muevo al plano de la primera ecuación primero, Claro. que me da el punto 1,500. Sí. Después me muevo al plano de la segunda ecuación, en este caso es el marrón. Estoy hasta el punto E, que es el 1,5, 1,50. Que debe ser ese punto medio verde. Ahí está, ese verdecito, sí. El punto E que está ahí. Fíjate que, sí, no, dejá los ejes fijos, porque me parece que si no confunde más. Lo que te iba a decir es, fíjate que vos primero te moviste en el eje, en la dirección del eje X, que es el eje rojo. X, Y ahora claro. te vas a mover en la dirección del eje Y, que es el eje verde. Y hasta E. Exacto. Y ahora Y cuando después llegues a ese plano, te vas a mover al tercer plano en la dirección del eje Z, hacia arriba. ¿No? claro, como veis, que sube verticalmente hasta C. Y este es el punto que obtuvimos en el primer paso, que era el 1,5, 1,5, 0,6. Buenísimo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te vas a mover horizontalmente, pero en la dirección del eje X, de nuevo hacia el plano verde. En el eje rojo hacia el plano verde. Pero bueno, ya de ahí no seguí más. La idea es que Está se bien, vaya sí. acercando a este punto B, que es la intersección de los tres. Exacto. Muy bueno, muy buena la herramienta para graficar la idea. De nuevo, está bueno que lo intentes entender en R3. El problema es que si el ejemplo que yo hubiese elegido era con una matriz de 4x4, Ya está. íbamos a Pero estar muy sonados, ¿sí? Entonces por eso les digo, está buenísimo, muchas veces la parte gráfica nos permite entender lo que está pasando, pero intentemos no complicarlo, así con el ejemplo en R2 se entiende, no nos rompamos la cabeza con el ejemplo en R3, porque cuando pasemos de R3 a R4 hacemos agua, pero está bien igual, o sea, se entiende. Yo creo que se entiende y está buenísimo que lo hayas graficado, se ve claro ahí cómo te estás moviendo en los planos. En particular, justo los planos no quedaron tan feos y más o menos se entiende lo que está pasando. perfecto. Dejo de compartir, ¿eh? Bueno, dale. Cuando lo termines esto lo guardás y sí. No sé si lo podés... No sé si se pueden subir... Si alguno puede subir recursos al campus, aparte de nosotros. Si no, me lo pasás y yo lo subo. Si te ¿Cómo copás. te lo paso? Le puedo sacar screenshots así, pero no sé si no cómo guardarlo. Qué buena pregunta. Sí, no sé. Yo no sé usar GeoGebra.
probablemente si inicias sesión puedas guardar en un archivo de algún tipo y... Está. Pero no, si no, deja que yo veo de si lo puedo hacer o algo. Después, pero bueno. Bueno, igual Bueno. intento, a ver cómo te lo puedo pasar. Dale, si podés, porque yo la verdad es que GeoGebra manejo poco y nada, así que me voy a romper la cabeza para dibujar 3 planos, calculo. Bueno, si no te molesta dejar de compartir, así comparto yo. Creo que ya está, ¿o no? Lo sigo. Yo estoy viendo todo lo que estás haciendo. Ahí. Ahí está. Perfecto. Menos mal. No te estoy irritando, te estoy cargando nomás, che. Bueno, ahí se ve lo que veo yo. Sí, Uri. Perfecto. Entonces, acá tengo que poner mientras grabo. Perdón, pero disculpen que con el OBS estoy peleándome. Bueno, ¿les parece si seguimos un poquito más? No sé cómo estamos de hora. Sí, tenemos tiempo para todo. Bueno, todo no. Bien, hasta acá habíamos terminado con la idea del ejemplo, ¿sí? Recuerden que acá era 0.96, no 1.96. Es este valor que está acá el que tendría que poner. Y fíjense que nos acercábamos a la solución que era 1.1.1. De hecho, si volvemos al problema, si ponemos el vector 1.1.1 acá, que me queda 8 más 3 más 1, 12. La primera ecuación cumple. 1 más 5 más 3 son 6 más 3, 9. Esta cumple. Y 3 más 1 más 5 también cumple. ¿Sí? Entonces, como les decía, digamos, la solución era el 1.1.1 y yo me acerqué bastante al 1.1.1. Estoy en el 0.99, 0.96, 1.01. Pero fíjense que hice 4 pasos, ¿no? Porque estoy parado en el tiempo 4. En realidad son 3, porque la condición inicial la propongo yo. ¿Sí? No, hice 4 pasos, no dije nada, porque la condición inicial es x0. Lo que les quería comentar ahora, sí, de nuevo, yo hasta acá todo lo que estuvimos dando y en general yo tomé como política del curso no hacer ninguna de las demostraciones complejas, ¿sí? O que me parezca que sean relativamente complejas de todas las cosas que estamos viendo, porque van a ser un dolor de cabeza y porque muchas veces vamos a necesitar herramientas que no tienen, ¿sí? Como las de álgebra lineal. En particular, se puede demostrar, no lo vamos a hacer en el curso, ¿sí? Pero es posible demostrar que este algoritmo, el de Gauss-Seidel, es convergente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es convergente? Que vamos a llegar a la solución y no se nos va a disparar para cualquier lado nuestro candidato a solución, siempre que la matriz A sea lo que se llama diagonal dominante. ¿Todos de acuerdo con eso? No, porque empiezan a entrar estas definiciones de álgebra lineal que nadie sabe exactamente a qué se refieren, así que vamos a explicar qué es una matriz diagonal dominante. Se dice que A es una matriz diagonal dominante si se cumple que para todo IJ perteneciente a 1 hasta n, la norma del elemento A y I es mayor a la suma, perdón, el módulo del elemento A y I es mayor a la suma de los elementos A y J en módulo. Perfecto, ¿no? Clarísimo. ¿Qué quiere decir esto, no? Básicamente lo que quiere decir esto es que el elemento de la diagonal es en módulo más grande que la suma de los módulos del resto de los elementos de esa fila. Eso quiere decir esta definición. Así por ahí se entiende un poco mejor. Si no, volvamos al ejemplo. Acá tendría que haber puesto la matriz del ejemplo y no lo puse. La matriz del ejemplo es esa que está ahí, ¿sí? Para saber si es diagonal dominante, lo que tengo que hacer es venir y fila por fila comparar el módulo del elemento principal, ¿sí? En el caso de la primera fila, el elemento principal es el primero, ¿sí? Con la suma de los módulos del resto de los elementos. En este caso sería ver si el módulo de 8 es más grande que el módulo de 3 más el módulo de 1. Y bueno, sí, porque el módulo de 3 es 3 y el módulo de 1 es 1, y 8 es más grande que 4, ¿no? Bueno, para el segundo caso, lo mismo. El elemento principal ahora es 5. Entonces, ¿es 5 más grande que 1 más 3? Sí, recuerden que módulo, acá son todos positivos, por eso no estoy diciendo módulo. ¿Es módulo de 5 más grande que el módulo de 1 más el módulo de 3? Sí, porque 5 es más grande que 4. Y para el último caso, el elemento principal es de nuevo 5 y pasa exactamente lo mismo. 5 es más grande que 4. Entonces, esta matriz que estaba acá, ¿sí? Es
lo que se llama diagonal dominante. ¿Sí? Volvemos acá. Básicamente lo que estaba diciendo es el elemento A11, que es 8, es, acá el signo está al revés, debería ser mayor, ¿sí?, que la suma de los elementos 1, 2 y 1, 3. El elemento A22 tiene que ser también mayor que la suma de los elementos A21 y A23. Y el elemento A33 tiene que ser mayor que la suma de los elementos A31 y A32. ¿Sí? Bueno. Detalle. Esta condición es lo que se conoce como una condición suficiente pero no necesaria, que es más o menos lo mismo que nos pasaba en punto fijo. Una condición suficiente pero no necesaria quiere decir que si se cumple la condición, ¿sí?, se cumple el teorema, ¿sí?, en este caso sería se cumple la consecuencia, que es que Gauss-Seidel converge. Quiere decir, si se cumple esta condición, Gauss-Seidel converge. Ahora, ¿qué quiere decir que no es necesaria? Quiere decir que puede existir algún sistema que converja por Gauss-Seidel, ¿sí?, pero que no sea que su matriz A no sea diagonal dominante. Puede pasar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que si la matriz es diagonal dominante, seguro converge. Ahora, si la matriz no es diagonal dominante, y yo le daría una chance a ver qué pasa. Igual. ¿Sí? Es posible que no converja, pero le daría una chance y miro qué pasa. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Sí? Claro. Sí, como el que era Como lo que estábamos, como el contraejemplo que estaba intentando buscar hace un rato, donde no se cumplía eso, pero igual convergía. Que terminó no siendo un contraejemplo porque en realidad estoy viendo algo que forma parte de una condición suficiente. ¿Sí? Y ahora lo dejo grabado y asentado. Nico tenía razón. En principio, para que se cumpla la condición de punto fijo, la función f tiene que ser decreciente. Ah, qué difícil decirlo. Bueno, volviendo así como mi resumen o algunas consideraciones para que se lleven como un itemize de lo que es Gauss-Seidel, ¿sí? Es un método iterativo, sirve para aplicar en grandes sistemas, ¿sí? Y algo que está bueno es que es posible de antemano saber si el método va a converger o no. ¿Cómo? Y bueno, porque la matriz del sistema es diagonal dominante. Si la matriz del sistema es diagonal dominante, esto quiere decir que el elemento de la diagonal es más grande que la suma de los módulos de los otros elementos de la misma fila, entonces Gauss-Seidel va a converger. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, eso Estamos. en toda la diagonal, ¿no, Uli? En todos los elementos de la diagonal. Claro, cada elemento de la diagonal tiene que ser más grande que en módulo, tiene que ser más grande que la suma de los módulos del resto de los elementos de la fila. Entonces trabajo con la fila 1, después con la fila 2, con la fila 3. Ojo, mucho cuidado que la matriz con la que estamos trabajando es la matriz A y no la matriz A extendida. No metan la pata, porque si la hacen con la matriz A extendida no les va a dar nunca que la matriz es diagonal dominante. Va a depender estrictamente de los valores de B. En este caso en particular sería 8 es más grande que 3 más 1 más 12. No, listo. No, no tiene sentido. La matriz que hay que usar es la matriz A y no la matriz A extendida. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Y recuerden, perdón, y recuerden lo de la condición necesaria pero no suficiente y el concepto de darle otra oportunidad si no se cumple que es dominante. Sí. O sea, puede llegar a converger. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Sí. Sí, eso es un dato interesante porque si el día de mañana les toca en un trabajo práctico una matriz que no es diagonal dominante y les pedimos resolverla por Gauss-Seidel, no pueden decir, ah, no, la matriz no es diagonal dominante, no se puede resolver. No, porque puede ser que sí tenga solución en particular. Es muy probable que hayamos elegido una que tenga solución igual si les pedimos eso. ¿Sí? Entonces recuerden que si bien la condición esa existe, que nos va a permitir saber de antemano si converge, ¿sí?, no nos va a permitir saber de antemano si no converge. Bueno, me queda un tema para dar, en realidad son dos, pero al último no voy a llegar. Yo creo, me animaría a intentar
empezar a contarles lo que es el método de Gauss-Seidel con relajación. Pero solo si entendieron Gauss-Seidel o la idea. Porque esto en realidad es el mismo método con una pequeña modificación en el medio. A ver, después a la hora de programarlo complica un poco más las cosas, pero en principio la idea es más o menos la misma. Ustedes eligen, depende de qué tan quemados estén. Para mí, para la próxima clase. ¿El resto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, proponer algo para hacer o mirar algo como para intentar digerir esto, o si quieren ir a comer y a dormir, también es una opción. Yo lo que no quiero es saturarlo, digamos, porque si le voy a contar algo y después le voy a tener que repasar la clase siguiente, prefiero directamente darlo a la clase siguiente. Me da exactamente lo mismo. Si querés, fíjate, Uli, si podés abrir lo que te pasé por WhatsApp, es lo que grafiqué recién, a ver si sirve o no sirve. Bueno, bien. Espérate que ya corto la grabación.